¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Están bendecidos, hermanos? Gloria a Dios, amén. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor. Quiero invitarle, hermano, que me acompañe por favor a la palabra de Dios. Vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 40. Solamente quiero compartir un versículo. Amén, en esta tarde, el versículo 8. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Dios, en esta hermosa tarde, porque nos permites estar aquí en tu casa. Nos permites acercarnos a ti a través de la oración. Pero sobre todo, bendito Dios, el reconocer que tu grandeza, Señor, es única. Y que tú sigues obrando de una manera especial en la vida de tus hijos. Pedimos que en esta hora, Dios, tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón. Y que nos permitas recibirla, atesorarla y llevarla en obra. Gracias, Señor, te damos. Y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asientos, hermano, gloria a Dios. Voy a leer el texto una vez más. Dice el versículo 8: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Quiero en este momento, hermanos, o en este tiempo que tengo, compartir con ustedes un mensaje que yo le he titulado, escuche bien, Transistoriedad contra eternidad. ¿Sí? Y una de las verdades muy grandes que nos enseña la palabra o nos enseña la Biblia es que la palabra de Dios permanece para siempre. Es tan interesante abordar el tema de la longevidad en la Biblia. Los personajes antidiluvianos eran hombres de gran edad sobre la tierra. Según la narración en el Antiguo Testamento, el hombre más longevo o más viejo fue Matusalén, quien vivió 969 años. Luego siguió Jared con 962 años. Luego siguió Noé con 950 años. Pero también entre los patriarcas del pueblo de Israel, también Abraham vivió 175 años. Isaac fue el más viejo, pues vivió 180 años. Jacob vivió 147 años. Y José vivió 110 años sobre la tierra. También en la Biblia hay dos personajes que fueron transportados por Dios y no murieron. Quien fue Enoc y Elías. Pero todos los demás, todos ellos, sin faltar uno solo de ellos, murieron. Aún el más viejo
todos ellos murieron. Y al decir que todos murieron, hermanos, principalmente esto nos habla de la transitoriedad del hombre, porque ningún ser permanecerá en la tierra para siempre. Y digo esto porque aunque se afanen para tratar de alargar la vida a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de la medicina, el hombre pasará, como dice aquí el profeta Isaías, como la hierba del campo. En contraste, hay algo que no pasará y que persistirá para siempre. Y esa es la palabra de Dios. Por eso en esta tarde haremos bien en meditar principalmente en estos dos conceptos: la transitoriedad de la vida humana y la eternidad de la palabra de Dios. Así que yo quiero que en esta hora, hermanos, meditemos qué es lo que nos enseña o nos aporta este precioso texto que acabamos de leer, hermanos, ¿sí?, sobre el tema transitoriedad contra eternidad. En primer lugar, veamos la fragilidad o la frágil transitoriedad del hombre, como lo enseña el versículo 8. Mire cómo comienza Isaías diciendo: séquese la hierba, marchítese la flor. Con estas figuras de la hierba y la flor, el profeta se refiere a la vida humana, ¿sí?, principalmente porque el mismo Dios, ¿sí?, dio este significado. Si usted lee más hacia adelante el versículo 6 del pasaje que leímos, dice la Biblia: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Así que el hombre es como la hierba. Su vida es tan frágil como la hierba del campo. Mire, algunos escritores bíblicos, amén, nos hablan de la brevedad de nuestra vida. Y quiero citar, hermanos, por lo menos 3 pasajes con respecto a lo que estoy yo diciendo. Quiero utilizar lo que dice el Salmo 103, versículo 15, que dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Otro versículo lo encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 14, que dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Quiero utilizar también lo que dijo Moisés. Amén. También quiero utilizar el Salmo 90, el versículo 9, que dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Sí? ¿Se fija cómo los escritores nos dan una enseñanza respecto a la brevedad que es la vida del ser humano en la tierra? Por eso dije, hermano, que realmente nuestra vida es corta. ¿Sí? Mire, porque usted y yo no sabemos cuándo va a terminar nuestros días o nuestra vida. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar.
Por eso, fíjese bien, por eso el Señor nos insta en su palabra a ser sabios, pero sobre todo a considerar la forma, escuche bien, la forma en que gastamos nuestros días, de cómo vivimos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y quiero utilizar, hermanos, el Salmo 90. Una vez más. Y quiero utilizar el versículo 12. Que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahora escuche. Eso de contar nuestros días y traer al corazón sabiduría, ¿qué significa? La respuesta es simple: conducirse en el temor del Señor. Y como lo hemos explicado y lo hemos dicho en diferentes predicaciones, temor no es tenerle miedo al Señor, no es tenerle pánico, no es tener susto. Tener temor de Dios es conocer y tener conocimiento más claro de Dios. Por eso el texto dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Porque no sabemos qué día, sabemos cuándo nacimos, sabemos cuándo cumplimos años, pero ¿sabemos cuándo vamos a morir? Nadie sabe cuándo va a morir. Por eso el texto es claro, enséñanos a contar de modo nuestros días. Y que traigan sabiduría, o sea, entendimiento para poder saber de cómo estamos viviendo, cómo estamos malgastando nuestra vida en cosas que no nos benefician, en cosas que no nos ayudan, en cosas que nos afectan grandemente en nuestra relación con Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Sí, pero mire, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y vuelvo una vez más a citar lo que dice Job, capítulo 28, versículo 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Por eso el Señor, hay un pasaje en la Biblia que dice que el Señor vio desde los cielos para ver si había algún entendido. La palabra entendido, hermanos, es un sabio, es un hombre justo, sabio. Porque sabe en dónde está la mejor bendición, en dónde está el mejor provecho. Porque el caminar con Dios no es malgastar nuestra vida. El caminar con Dios es beneficioso para nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. ¿Y quién nos apartará del Señor? Nadie, ni la muerte. ¿Sí? Por eso tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, ¿sí? Como dice la palabra de Dios. Amén. Pero así como perecedera es la vida humana, así también la gloria de ellos. Yo siempre he dicho y he entendido esto, que mucha gente se afana más por lo material, sin darse cuenta que todo se va a terminar. Que cuando nos muramos o que nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar nada, además ni lo que traemos encima. Todo aquí se va a quedar. Por eso es importante entender, hermanos, principalmente de la fragilidad que es nuestra vida como seres humanos. Que tarde o temprano, hermanos, nuestra vida terminará. Y todo lo que hicimos aquí se va a quedar.
Por eso fue, el Señor nos dio un consejo bien claro y bien contundente. Hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. No en la tierra, en el cielo. Por eso yo creo, hermanos, que no hay cosa más importante para nosotros, ¿verdad?, que poder comprender lo importante que es, ¿verdad?, vivir nuestra vida más allegados a Dios en todo tiempo. A mí siempre me ha gustado el libro de Job. Siempre me ha gustado. Y cada vez que lo leo, hermanos, me da enseñanzas importantes, pero sobre todo, hermanos, porque me gusta cómo Job ilustra sobre la rapidez de los días de los hombres sobre la tierra. Mire, permítame citarle lo que dice Job 7:6. Dice: y mis días fueron más veloces que la lanzadora del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Otro versículo de Job lo encontramos en Job 7:7, que dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Otro pasaje lo encontramos en Job capítulo 9, versículo 25 al 26, que dice: mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual nave veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Fíjese cómo Job ilustra la rapidez que la vida se termina. Hoy somos, mañana ya no somos. ¿Sí? Por eso yo creo que realmente en la juventud es donde se logra todo, ¿verdad? En la juventud es donde se logra encontrar todo lo que se quiera buscar, ya sea ciencia, ya sea cultura, ya sea el saber, ¿sí? En la juventud es donde se conquistan todos los triunfos y se llega al clímax de la vida. Se llega al cumbre de las metas, a la cúspide, al éxito, ¿sí?, a la prosperidad de cualquier negocio, ¿verdad? Yo creo que la juventud es la más importante. Ya de grandes, iba a decir, ya de viejos, ya de grandes, hermanos, ya no podemos hacer ya lo que nos hicimos de jóvenes. Porque de jóvenes teníamos movimiento para todos lados. Y lo que no debemos hacer de jóvenes, ya de grandes no lo vamos a hacer. Hablando ya materialmente o humanamente. Pero en las cosas del Señor es otro tema muy diferente. Amén. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar bien al Señor, que nos dice que debemos de aprovechar bien que el tiempo que tenemos. Que no lo desperdiciemos en cosas que no nos benefician, en cosas que nos estorban. Amén. ¿Por qué tenemos que aprovechar el tiempo? Porque somos como la flor que pronto se marchitará. Usted ha visto la flor, ¿verdad? Está en su plena vida y después se va terminando, ¿qué? Poco a poco. Y así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Por eso tenemos que aprovechar, hermanos, el tiempo que el Señor nos permite estar sobre la tierra. Pero aprovecharlo, ¿dónde, hermanos? En Él. En Él. No en las cosas superficiales del mundo. Porque todo lo que usted haga por Dios, por muy simple, tiene recompensa. ¿Dónde? Allá con Él. Aquí merece, aquí recibe sus bendiciones, sus misericordias. Pero la gran recompensa, hermanos, es la que usted va a recibir en el cielo. O donde vaya a estar con Dios. ¿Verdad? Entonces, estamos viendo, hermanos, la fragilidad que es nuestra vida.
Y si no lo aprovechamos, hermanos, pues ya no hicimos nada después. En segundo lugar, veamos la gloriosa eternidad de la palabra de Dios. Mire cómo termina este versículo diciendo: mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías, fíjese bien, Isaías contrasta la fragilidad o la frágil transistoriedad del hombre con la grandiosa eternidad de la palabra de Dios. Isaías dice que permanece para siempre. Quiero invitarles, hermanos, a meditar un poco en el significado, ¿verdad?, de permanecer para siempre. Porque eso es lo que dice Isaías. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Mire, significa, voy a decir por lo menos 4 cosas. Significa que nada la puede destruir. Porque voy a hablar de que la palabra permanece para siempre. Y una de las cosas es que nadie la puede destruir. Durante muchos años, o puedo decir siglos, el hombre ha tratado de destruir la palabra de Dios. Mire, en los tiempos del rey Joacim, quemó el rollo que le era leído. Quiero citar lo que dice Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 36, verso 23, que dice: cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Así como Joacim, también hubo emperadores que quisieron destruir la Biblia, como lo fue Diocleciano en el año 303 después de Cristo. ¿Y qué decir de los papas católicos, como Inocencio III, en el año de 1998 a 1216? O los libres pensadores como los Voltaire en 1694 y 1778. Todos ellos trataron, y muchos otros trataron principalmente de desaparecer la Biblia. Número 2, que permanece aún por la eternidad. Mire, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y cito lo que dice Mateo 24:35. Dijo: el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto significa que aún después de que los cielos que vemos y la tierra que vivimos sea destruida, la palabra de Dios todavía permanecerá. Fíjese, porque esta tierra va a ser destruida. Porque la Biblia dice que Dios va a traer cielos y tierra nueva. Pero la palabra de Dios aún va a permanecer para siempre. Número 3, que permanece aún a pesar de la oposición de las filosofías humanas. Hay tantas filosofías humanas y corrientes de pensamientos de los hombres. Mire, por mucho tiempo, fíjese lo que voy a decir, por mucho tiempo el hombre aseguró, juró y perjuró que la tierra era plana. ¿Sí?
que la tierra era plana. Pero sobre todo mataban a quien se oponía o decía lo contrario. Porque siempre tuvieron ese concepto de que la tierra era plana. Por eso cuando apareció Galileo Galilei, quien se aventuró, fíjese, se aventuró a decir lo contrario, que dijo que la tierra era redonda, inmediatamente, hermanos, ordenaron que se arrestara. Y le dijeron que se retractara de lo que él había dicho. Y que si no se retractaba, sería condenado a prisión perpetua. Galileo se retractó ante todos ellos. Pero cuando Galileo se retiraba de la sala de juicio, el 30 de abril de 1633, dijo su famosa palabra, su famosa frase: sin embargo, se mueve. Pero con el pasar de los años, sí, se descubrió que estaban equivocados, que habían vivido en un engaño, en una mentira al decir que la tierra era plana. Y vieron que era verdad lo que la Biblia decía. Mire, voy a citar lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 22, que dice: Él está sentado sobre el círculo, fíjese lo que es el texto. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces, ¿cómo es la tierra? Eso dice Isaías. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjese bien. Entonces, este pasaje que acabamos de leer, hermanos, afirma que la tierra, ¿qué? Es un círculo. Fíjense bien, hermanos. Isaías lo dijo eso aproximadamente 700 años antes de Cristo. ¿En qué año estamos hoy? Estamos en el 2021. Todavía Cristo no nacía. Cuando Isaías está dando un aproximamiento de lo que es lo que estamos diciendo, que la tierra, hermanos, es un círculo. Mire, lo mismo sucede con la teoría, fíjese bien, de la evolución de las especies de Carlos Darwin. Los que han leído esto, los que han visto esto. Y esa teoría aún tiene vigencia en estos días. Pero la Biblia, hermanos, dice otra cosa. Miren lo que dice la Biblia, 1 Corintios 15, 39. No toda carne es la misma carne. O sea, ¿de dónde vino la evolución? Según Carlos Darwin, de una sola cosa. Y el pasaje dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves.
La palabra de Dios, hermanos, confronta infinidades de filosofías humanas, que son solo eso, filosofías humanas, con conceptos equivocados, erróneos, con teorías mal fundadas. Por eso la palabra del Señor, hermanos, siempre nos lleva a enseñarnos la realidad. Si es de ciencia, la Biblia es la encargada de hablar de la ciencia. Si es de antropología, la Biblia es la encargada de hablar de antropología. Si es de medicina, la Biblia es la encargada de hablar de medicina. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro completo. Completo. Si es hablar de la antigüedad, la Biblia es la exacta. La Biblia no se contradice. La Biblia enseña la verdad. Porque el creador de la Biblia o el inspirador de la Biblia ha existido desde toda la eternidad antes que el mundo existiera. Y el mundo existe por él. Si usted lee Génesis 1:1, ahí lo dice. En el principio creó ¿qué? Los cielos. El único que enseña esto es la palabra. Por eso es importante que comprendamos esto, hermanos. Es tan interesante cuando vamos a la Escritura, porque la Escritura nos revela, nos muestra, nos enseña, hermanos, ¿sí?, lo que realmente queremos nosotros saber y aprender. En cuarto lugar, porque acuérdense que estamos leyendo que permanece para siempre. En cuarto lugar, que prevalece aún en medio de las pruebas, la crisis y los problemas. ¿Por qué estoy diciendo, hermanos, que Dios hará permanecer su palabra? Aún en medio de las más duras situaciones. Por ejemplo, Él dice: yo estaré o yo estoy contigo. Usted estas palabras las puede ver en diferentes textos. En muchos pasajes de la Biblia usted puede leer esto donde dice: yo estoy contigo. ¿Y quién les está diciendo? Dios. Las está diciendo Dios. Así que es una promesa, y esa promesa prevalece y permanecerá para siempre. Jesús lo dijo, ¿eh? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque su palabra pasará, no, su palabra permanecerá por toda la eternidad. Entonces no hay nada ni nadie que la pueda cambiar. Aún si nosotros le añadimos o le quitamos, la Biblia dice que tendremos ¿qué? Nuestra sentencia. Y hay infinidades de grupos religiosos que han hecho esto. Y se han cambiado para sus beneficios. Pero la Biblia dice que ellos ya están enjuiciados. O ellos pagarán por su acción. Porque la palabra de Dios ya fue escrita. Ya fue dada. Y la palabra de Dios, hermanos, es bendita. Y nadie le puede quitar ni siquiera un punto ni una coma a lo que ya está escrito. Porque es sagrada y es santa. Sí. Por eso estamos entendiendo que nadie la cambiará, aún cuando nos parezca que no es así. Porque como seres humanos, hermanos, pasamos por situaciones adversas que a veces pensamos y luego. Pasamos por crisis fuertes y luego decimos, ¿y luego qué está pasando? Y no es que Dios no esté cumpliendo.
Es que es necesario que pasemos nosotros por ciertas tribulaciones y pruebas en nuestra vida. No es porque Dios no esté obrando. Él va a cumplir su palabra. Amén. Y Él estará siempre con nosotros. Y Él nos va a ayudar. Quizás a lo mejor no intervenga porque es necesario pasar por una situación para que nuestra fe, nuestra vida, nuestra relación con Él vaya en aumento, mejore. Pero ahí va a estar Él para ¿qué? Para sostenernos. Porque ¿quién más conoce tu vida y mi vida si no es Dios? Y yo lo he dicho, Dios no va a poner en ti una carga que tú no puedas con esa carga. Dios va a poner una prueba, algo que venga a tu vida, pero porque sí puede, sabe que Dios que sí puedes soportarla y sí puedes pasarla. Así que si nosotros estamos sumergidos en un pozo profundo, piensen en las promesas del Señor. El día de ayer fui a una consulta que tenía. Y créamelo, hermano, que lo que recibí fue negatividad. Y hubo un momento quizá que sí me sentí un poco pensativo. Y estando en la casa, cuando mi esposa me estaba dando de comer, que me vio como estaba yo, me decía, ¿te vas a estar pensando así? Y me dijo algo que me despertó. ¿Dónde quedan las promesas de Dios en tu vida? Y como si hubiera sido un relámpago, sí, hermano, pasamos por situaciones adversas. Quizás estamos hundidos en un pozo muy fuerte. Y ahí es donde tenemos que entender esto, hermanos, y entender que las promesas del Señor permanecen para siempre. Y que están a nuestro lado, aún en las adversidades más fuertes. Sí, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, aún de las enfermedades, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Acudir a la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene exactamente lo que usted y yo necesitamos en el momento que lo estamos necesitando. Por eso estamos entendiendo que la palabra permanece para siempre. Por eso no tenemos que dudar. No tenemos que dudar en ningún punto, en ningún aspecto de lo que Dios está diciendo. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él va a llevar a cabo la obra que ya ha hecho en tu vida y en mi vida. Y la va a terminar. Nosotros lo único que tenemos que hacer que es acercarnos. Es venir a Él. Acercarnos. No dudar en ningún aspecto. Porque el dudar es pecado. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor, hermanos, nos lleva realmente a analizar lo que estamos viendo. Por eso el tema que yo quise compartir es que veamos la fragilidad de nuestra vida y de la eternidad de la palabra. O sea, nosotros estamos sirviendo a un Dios real y verdadero. A un Dios que está tan interesado en nosotros. Que el Señor nos enseña cada día cómo tenemos que llevar nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? Para que mejore y así tener más bendición. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted y yo buscamos a Dios, hay mucho más bendición. ¿Sí? Por eso es interesante, hermanos, que meditemos en esto y ojalá el Señor encamine
¿sí?, nuestros corazones a valorar el gran tesoro que tenemos, que es la palabra de Dios. Y la leamos y la meditemos para que Dios enriquezca nuestra vida, ¿verdad?, con sus promesas. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Yo quiero hacer una oración de fe para si hubiese alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón. Simplemente yo quiero que usted analice un momento y se dé cuenta de que un día vamos a morir. No vamos a permanecer para siempre en esta vida. Vamos a morir. Pero la pregunta es, si llegamos a morir en este instante, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Hacia dónde nos dirigimos después de partir de esta vida? Por eso en esta hora yo le invito a que si usted aún no ha aceptado a Jesús en su corazón, lo reciba. Si quiere hacer conmigo esta oración, hágala. Dígale: Señor Jesús, en esta hora tu palabra, Señor, ha llegado a mi corazón y me doy cuenta que no estoy preparado para el día en que tú me llames. Pero hoy tu palabra, Señor, ha hablado a mi vida y me doy cuenta de que te necesito a ti en mi corazón. Por eso yo quiero recibirte a ti como mi Señor y Salvador personal. Quiero invitarte para que entres a mi corazón y vivas para siempre. Gracias por morir por mí en la cruz y gracias por llegar a mi vida. Y todas las cosas te las pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.